Esther capítulo número 3, y después de haber leído este capítulo, el título es Providencialmente existe un enemigo. Providencialmente existe un enemigo. Según el portal Puertas Abiertas, y hermanos, los animo a que busquen este portal de internet, Puertas Abiertas. Según este portal, más de 365 millones de cristianos sufren altos niveles de persecución y discriminación por su fe. 365 millones. En dicho portal se clasifica anualmente a los 50 primeros países donde los cristianos se enfrentan a la persecución más extrema. El primer país que aparece en la lista es Corea del Norte. Y como era de esperarse, México también aparece en la lista. En el número 37. Sinceramente, y si ustedes ingresan al portal, van a estar de acuerdo conmigo. Sinceramente es triste ver los testimonios de nuestros hermanos en Cristo que sufren a lo largo y ancho de la República Mexicana. Es muy triste. Los testimonios, de verdad, hermanos, es muy triste. La manera al ver su sufrimiento, la manera en cómo sufren por su fe en Cristo. Pero esta realidad no nos sorprende porque el Señor ya lo había prometido. ¿Es triste la persecución? Sí. ¿Es triste ver los testimonios de hermanos en Cristo que están sufriendo en México y en todo el mundo? Sí. Pero no nos sorprende. Porque Cristo lo prometió de antemano. En el Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 20, Jesús dice: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y hermanos, el contexto anterior nos informa que los discípulos de Jesús serían odiados por el mundo. Por lo tanto, la persecución es segura. O sea, no es que nos pongamos a pensar, ¿algún día enfrentaremos persecución? No, hermanos, la pregunta correcta es, ¿cuándo? Porque es segura la persecución. En palabras de Cristo, en la Escritura lo vemos. Ahora, quiero aclarar algo. El nivel de persecución puede variar. Desde simples palabras, que yo creo que todos los presentes hemos experimentado esto, desde simples palabras despectivas por nuestra fe en Cristo, hasta la misma muerte. El nivel de persecución puede variar, desde palabras hasta muerte. Pero todo aquel que forma parte del pueblo de Dios experimentará la hostilidad de este mundo, eso seguro. Las Escrituras muestran muchos ejemplos de persecución contra el pueblo de Dios, de pasta a pasta. Además, Jesús, nuestro Señor, experimentó persecución hasta la misma muerte. También la primera iglesia sufrió hostilidad de este mundo. Y a lo largo de la historia, el pueblo del Señor ha experimentado todo tipo de persecución. Ustedes lo pueden observar. Todo tipo de persecución. Hay un historiador que se llama Justo González, y en su obra Historia del Cristianismo dice lo siguiente, y cito: hasta nuestros días nunca han faltado quienes se han visto en la necesidad de sellar su testimonio con sangre. Fin de la cita. En conclusión, la hostilidad en contra del pueblo de Dios es segura. Lo vemos en la Biblia, lo vemos en Cristo, lo vemos en la iglesia y a lo largo
de la historia de la iglesia. Así que, hermanos, quiero decirles algo que muy probablemente algunos de ustedes no sabían y que para otros va a ser un recordatorio más. Escuchen, no tenemos evidencia bíblica ni histórica para decirle al pueblo de Dios que no sufrirá persecución. A mí me encantaría decirles que nuestra vida como cristianos en México va a ser de lo mejor. Me encantaría decirles que nunca van a sufrir. Me encantaría decirles que nuestros hijos no van a padecer y que tú y yo viviremos tranquilamente por ser cristianos. Pero no es la verdad. Y quiero decirles algo. En muchas iglesias, el día de hoy, en este preciso momento, se les está engañando y se les está diciendo que su mejor vida puede ser ahora y que tienes que hacer estas cosas y que tú nunca vas a sufrir y que si tú estás padeciendo es por ti porque te falta fe. Pero lo que nos enseña la Biblia es todo lo contrario. Todos aquellos que formen parte del pueblo de Dios van a padecer persecución. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Así que yo no puedo decir lo contrario. Así que tengan en la mente, si tú de verdad formas parte del pueblo de Dios, tú vas a enfrentar persecución. ¿Ahorita lo enfrentamos? Claro que sí, pero no en cantidades extremas como hasta la misma muerte. Pero hermanos, un día va a llegar, un día va a llegar. Así que no tenemos evidencia bíblica ni histórica para decirle al pueblo de Dios que no sufrirá persecución. Y uno de los tantos ejemplos que vemos en la Escritura lo vamos a estudiar el día de hoy en Esther capítulo número 3. En Esther capítulo número 3. En esta unidad podemos ver al autor original tratando de comunicar a sus lectores que la hostilidad contra el pueblo judío no pasó desapercibida para Dios. En mi opinión, en el capítulo 3, el autor original le quiere comunicar a sus lectores que la hostilidad, la persecución, el odio contra el pueblo judío, contra el pueblo de Dios, en ese momento, no pasaba desapercibida para Dios. Dios siempre estuvo en control. Dios tenía presente lo que estaba sucediendo. No se le había olvidado a Dios. Eso es lo que podemos ver en el capítulo 3. Eso es lo que podemos ver en el capítulo 3. En este pasaje, una vez más, podemos ver cómo el Señor está detrás del telón dirigiendo todo. Incluso la persecución. Incluso la persecución. Es por esta razón que deseo predicarte lo siguiente. La hostilidad del enemigo de Dios hacia el pueblo de Dios es real. Lo repito, la hostilidad del enemigo de Dios hacia el pueblo de Dios es real. Pero no termina ahí lo que voy a predicar. Termino de la siguiente forma. Pero también lo es la esperanza. La hostilidad del enemigo de Dios hacia el pueblo de Dios es real, pero también lo es la esperanza. Hermanos, ¿la hostilidad que tú y yo vamos a enfrentar en este mundo es real? Sí. La persecución que tú y yo vamos a enfrentar o que estamos enfrentando en pequeña cantidad o en una cantidad más grande, yo les pregunto, ¿es real? Sí. Pero también lo es su esperanza. También es real la esperanza que tú y yo tenemos en Cristo, al ser pueblo de Dios. Y esto lo veremos en dos partes. En la primera parte, veremos que la hostilidad es segura. Verso 1 al 15. La hostilidad es segura. Y en segundo lugar, la esperanza o la gracia de Dios es segura también. La esperanza de Dios es segura. Qué gozo, ¿no, hermanos? La esperanza también es segura. La esperanza también es segura. Muy bien. Entonces vamos al texto. ¿Ya vieron cómo inicia el capítulo 3? Increíble. Vean el capítulo 3, verso 1, cómo inicia.
noten ustedes cómo el autor nos informa que el rey engrandeció a una persona. El rey no solamente engrandece a esa persona, sino que lo honra y lo coloca, noten ustedes, coloca su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él. El detalle es que no es Mardoqueo. ¿Sí recuerdas cómo terminamos el capítulo 2? ¿Quién le salvó la vida a Mardoqueo? ¿Quién le salvó la vida al rey Asuero? Mardoqueo. ¿Qué hizo Mardoqueo? Le salvó la vida al rey Asuero. Así que tú esperarías que en el capítulo 3, que se nos informara. El rey colocó a Mardoqueo por encima de todo. Pero no, observas a otra persona. Y quiero que noten que el autor nos comunica a otro personaje que va a ser muy importante en Esther, y es Amán. Amán es colocado sobre todos los príncipes que estaban con él. Podemos decirlo de la siguiente manera: era la mano derecha de Asuero, era la mano derecha del rey. Por esta razón, los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban e inclinaban. ¿Ante quién? Ante Amán. Ahora, antes de continuar, quiero decirles algo. ¿Ven algo pecaminoso aquí? Muy probablemente alguno pudiera pensar: es que Mardoqueo no se quería inclinar ante Amán porque solamente el rey de reyes. Tranquilos, mis hermanos. En aquella época era normal la reverencia. No estamos hablando en el contexto de Daniel también, en el exilio. ¿Recuerdan a Daniel? Que explícitamente se les había ordenado que se inclinaran a la estatua. No estamos hablando de eso. Estamos hablando, por lo que entendemos, de una reverencia que hacían. ¿Me explico? Así que hacen todos su reverencia, pero hay una persona que no la hace. ¿Quién es? Mardoqueo. ¿Sabemos la razón? No. ¿La vamos a saber? No. Así que es un no sabemos. De hecho, más adelante el autor nos va a dejar con la intriga porque no se nos muestra. Pero algo tiene que ver con ser judío, y eso es lo que vamos a ver más adelante. Así que noten ustedes que Mardoqueo no lo hace. Todos los que están a su alrededor lo hacen, pero no lo hace Mardoqueo. Eso da como resultado que los siervos del rey le pregunten a Mardoqueo: oye, ¿por qué no lo haces? Y si ustedes se dan cuenta en el texto, el autor no nos brinda la respuesta, solamente la pregunta: Mardoqueo, ¿por qué no lo haces? Y el autor cambia. No nos brinda la respuesta del por qué Mardoqueo no lo hace. Pero lo que sí sabemos es que lo denunciaron ante Amán. Estas personas que veían eso fueron con Amán. Y esto me parece interesante porque Amán, por lo que entendemos, no se había dado cuenta. Y si se dio cuenta, no le dio importancia. ¿Sí se dan cuenta? O sea, no se había dado cuenta. Hasta que estas personas van con Amán y se le informan. Y noten ustedes que esto sucede por la siguiente razón. Eso sí pasa en el texto. Con el fin de ver si Mardoqueo se mantendría ¿qué? Firme en su dicho. Y después da una razón muy interesante. Porque ya él les había declarado que era judío. ¿Sabemos por qué Mardoqueo no se inclinaba? No sabemos. No sabemos la respuesta. Pero podemos saber ¿con qué podemos asociar la respuesta? Sí. Y el texto nos dice, porque él les había declarado que era judío. Esto es bien interesante porque Mardoqueo, capítulos atrás, ¿qué le dijo a Esther? No le digas a nadie que eres judía. Pero aquí aparece Mardoqueo diciéndole a todos que era judío. Es muy interesante. Ahora, por lo que vemos en el pasaje, su firme respuesta tenía que ver con ser judío. Así que Amán se da cuenta de que Mardoqueo no se arrodilla, no se humilla delante de él y se llenó de ira. Noten ustedes, hermanos, se llenó de ira. Hay furor, hay ira en Amán. Pero
Fíjense, hermanos, su ira, su furor fue tan grande que no solo quiso matar a Mardoqueo, sino ¿a quién? A todos los judíos. Tú eres judío, te voy a matar, pero ¿sabes qué? Mi ira es tan grande que no solamente contigo, sino con toda tu familia, todo tu pueblo. En otras palabras, Amán está determinado a exterminar a todo judío. ¿Sí lo notan? Amán está determinado a exterminar a todo judío. ¿Saben por qué? Porque en el imperio donde estaba el rey Asuero estaban dispersados todos los judíos. ¿Me explico? Formaba parte del dominio. Así que, hermanos, cuando dice te voy a matar a ti y a todo tu pueblo, no está diciendo a unos cuantos. ¿De cuántos estamos hablando? Todo judío, porque formaban parte del imperio. Entonces, aquí tenemos un problema enorme. Un problema enorme. Aquí hay un enemigo, y no cualquiera. Es la mano derecha del reino más poderoso de aquella época. Ahora, antes de continuar, quiero hacer algunas observaciones para que podamos comprender mejor lo que está pasando aquí. Por favor, no pienses que esta escena es lo que tú haces todos los días en tu trabajo, ¿verdad? Pasó un detalle con mi supervisor, pasó un detalle con mi jefe, con mi jefa, etcétera, etcétera, y ya no nos podemos ni hablar, hermano. Bueno, no es así. Lo que está sucediendo en el texto, créanme, que es más grande de lo que tú y yo pensamos. En primer lugar, quiero hacer algunas observaciones. En primer lugar, observa el pasaje. ¿No te parece extraño que el autor nos comunica no solamente el nombre, sino también de dónde era Amán? ¿No te parece extraño que nos diga el nombre, su nombre, que nos diga hijo de quién, descendencia de quién? ¿No te parece muy extraño eso? ¿No te parece interesante? ¿No les parece interesante esto? ¿Y no te parece interesante que un capítulo atrás el autor nos comunicó lo mismo de Mardoqueo? ¿No te parece interesante? Si tienes en tu mente presente la Biblia, ya te vas a dar cuenta a dónde voy. Porque aquí hay un contexto bíblico muy fuerte. Cuando hablo de contexto bíblico me refiero a que el autor está tratando de hacer una alusión, o está haciendo una alusión, o está recordando algo de las escrituras que ellos ya tienen. Agageo. ¿Dónde has visto Agageo? Porque Amán era Agageo. Esto significa que era descendiente de Agag. ¿A qué te recuerda Agag? En la iglesia ya hemos estudiado el primer libro de Samuel. Si recuerdas que le mandó el Señor a Saúl, ve y destruye a Amalek. No dejes nada, destrúyelos. Llega, y ¿a quién le había perdonado la vida a Saúl? Agag, al rey Agag. ¿Y a quién más? Lo mejor que ellos vieron del botín. Llega Samuel y mata ¿a quién? Al rey Agag. Pero ahí no está el problema. El problema es que los de Amalek tienen historia con el pueblo judío. Cuando ellos estaban subiendo, cuando ellos estaban saliendo de Egipto, ¿quién les salió al encuentro para pelear? Amalek. Y el Señor les dice al pueblo en Deuteronomio 25, 17 al 19,
acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia. Porque recuerden que en la parte de atrás iban ¿quiénes? Los más indefensos. Enfermos, mujeres, niños y ancianos. Y Amalec se aprovechó de eso para asesinar, para intervenir. Dice Deuteronomio que no tuvo ningún temor del Señor, Amalec. Y le dice el Señor, cuando Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, escuchen, borrarás la memoria de Amalec debajo del cielo, no lo olvides. ¿Lo recuerdan? Entonces, hermanos, lo que está pasando en Esther 3 no es propio de Esther 3, sino de Samuel, pero tampoco de puro Samuel, sino de algo que está desde que nació la nación, por así decirlo, desde el Éxodo. Y es que tenemos al enemigo del pueblo de Dios y tenemos al pueblo de Dios. El enemigo del pueblo de Dios es el enemigo de Dios. Así que, hermanos, Saúl pasó por alto esa instrucción. El Señor lo desecha. Pero por lo que vemos en el capítulo 3, aquí hay un descendiente de Agag. Aquí hay un descendiente de Agag. Pero, ¿recuerdas qué nos dijo el autor capítulo atrás? También tenemos a un descendiente de Saúl. ¿Quién es? Mardoqueo. No lo sabemos porque no lo dice el texto, pero estoy casi seguro que Amán y Mardoqueo saben la historia. Es que yo imagino a Amán en ese momento. Hermanos, esto es mío, yo me pongo a pensar que Amán pensó, es judío. Yo recuerdo que a nuestro pueblo lo quisieron exterminar, ahora yo voy a exterminar el tuyo. Tu Dios dijo eso de mi pueblo, bueno, mira, yo voy a hacer lo mismo con tu pueblo. Y muy probablemente yo pienso que Mardoqueo pensó, mi antepasado Saúl no lo hizo, y si yo me llego a inclinar o hacerle reverencia o tratar de mostrarme como que sumiso a él, es como si yo no estuviera cumpliendo con la orden que Dios le dio a mi antepasado Saúl. No lo voy a hacer. ¿Sí me explico, hermanos? O sea, esto no es de ahorita, esto no es de Esther 3, esto es de historia atrás. Aquí está el enemigo de Dios prácticamente, aquí está el enemigo del pueblo de Dios. Así que, hermanos, habiendo dicho esto, regresemos a Esther 3. Porque con esto que acabamos de mencionar, yo creo que enriquece mucho nuestro texto, ¿verdad? Aquí está un descendiente de Saúl y aquí está un descendiente de Agag. Aquí tenemos al pueblo de Dios y aquí tenemos al enemigo del pueblo de Dios. La pregunta del millón, ¿Dios está presente? Porque está el enemigo de Dios, está el pueblo de Dios, está todo, pero ¿y Dios estará? ¿Y qué nos dice el autor de Esther? Claro que está presente, claro que está presente. Dios no es ajeno a la hostilidad, Dios no es ajeno a lo que nos pasa, Dios no es ajeno a la persecución, Él lo tiene controlado y todo por su gloria y por nuestro bien. Así que, hermanos, regresando a Esther capítulo número 3, quiero decirles que Amán está loco. Y creo que ya se dieron cuenta. Amán está loco y lo que él está preparando, creo que tú y yo ya sabemos cómo se llama esto, ¿verdad? Genocidio. Genocidio. El genocidio tiene que ver con la destrucción total o parcial de un grupo nacional, étnico, racial o religioso. El exterminio, el acabar totalmente. Eso es genocidio. Y es lo que está preparando Amán. Ahora, según el pasaje, Amán prepara ese plan. Y ese plan inició en el verso 7 con Pur. Observa esto, por favor, Pur. Esta palabra va a ser muy importante. Pur, que tiene que ver con suerte. ¿Qué significa esto? Amán ya tiene preparado su plan. Amán va a destruir al pueblo de Dios en su pensamiento. Ahora, ¿qué es lo que falta? ¿Cuándo lo voy a hacer? Y según el pasaje, echa suertes. Echa suertes para ver en qué día, para ver en qué mes,
¿Cuál sería el más apropiado para llevar a cabo su plan de exterminar a los judíos? Y noten ustedes lo siguiente, hermanos. Noten lo siguiente. Y hermanos, nuevamente, esto me parece muy interesante de parte del autor original de Esther. ¿Por qué? Porque la suerte se echa ¿en qué mes? Según el texto. ¿En qué mes? Observen por favor el versículo número 7. En el mes primero, que es el mes de Nisán, se echó la suerte. ¿Qué mes cayó para que se destruyeran a los judíos? El último. Se echa la suerte en el mes de Nisán. Ahora, hermanos, ¿a qué te recuerda? ¿A qué te recuerda? ¿Qué te recuerda esto? Aquí hay otro contexto bíblico muy interesante. Y podemos ver a Dios trabajando detrás del telón. ¿A qué te recuerda el mes de Nisán? Éxodo 12, la Pascua. Mientras Amán estaba preparando cómo exterminar a los judíos, al mismo tiempo los judíos estaban recordando cómo Dios los había librado. ¡Qué ironía! Mientras el enemigo está pensando en qué momento va a echar mano del pueblo de Dios, al mismo tiempo el pueblo de Dios está recordando la gracia y la misericordia de Dios, de cómo los había librado. El mes de Nisán. Qué interesante. Qué interesante. Así que ya cayó la suerte, y la suerte es en el último mes. Esto quiere decir que tenemos por lo menos 11 meses. 11 meses para preparar todo para exterminar a los judíos. Tenemos 11 meses. ¿Se imaginan? Amán, tenemos 11 meses. Pero no se preocupen, mis hermanos, que Dios siempre va un paso adelante. Así que cae la suerte en el último mes. Así que Amán continúa con su plan. Y ahora, ¿qué involucra su plan? Su plan involucra ir con el rey. Versículo número 8. Y mira lo que le dice al rey. Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Una pausa. ¿Esa es la verdadera razón? ¿Esa es la verdadera razón? Rey, tenemos a un pueblo en tu reino donde, mejor dicho, que sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, no guardan las leyes del rey. ¿Esto era verdad? ¿Esta era la verdadera razón? Hola, ¿cómo estás, rey? Fíjate que ya no soporto a Mardoqueo y quiero matarlo a él y a todo su pueblo. ¿Fue así? ¿Sabes qué, rey? Hay un pueblo que no guarda tu ley, tienen otras leyes. Y en nada beneficia el dejarlos vivir. Una pausa. Fíjate lo que dice el enemigo de Dios, el enemigo del pueblo. En nada beneficia dejar a ese pueblo. Les voy a dar un pequeño spoiler. Sí beneficia, porque según Romanos la salvación viene de los judíos. Jesús. Cierro el paréntesis. En nada beneficia, claro que sí. Y no solamente benefició al pueblo, sino a todo el mundo. Así que mira lo que dice Amán. Déjame los destruyo y yo te voy a dar nada más y nada menos que 340 toneladas de plata. Otras versiones así lo presentan. Allí viene 10,000 talentos de plata. En otras versiones de la Biblia dice 340 toneladas de plata. ¿Ok? Así que fíjense, dame al pueblo y yo te doy dinero. Dámelo para matar y yo te doy dinero. ¿Dónde hemos visto esto? Dámelo, yo te doy dinero. Entrégamelo, yo te doy dinero. Bueno, observen ustedes que finalmente el rey accede, toma su anillo y se lo da a Amán con una nota final, verso 11. Quédate con la plata, o sea, no me des dinero. Quédate con la plata, pero también quédate con el pueblo. Y haz con él lo que te parezca bien. ¿Y cómo termina la unidad? Se envían cartas por medio de los correos a todas las provincias. Y mira lo que dice. Para destruir, matar y exterminar a todos los judíos
jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un solo día. ¿Cuál día? El día 13 del mes 12. Y cuando el decreto, observen el texto, cuando el decreto se proclama en la fortaleza de Susa, todos se turbaron. Esta palabra, hermanos, prácticamente tiene el sentido de, no sé si te ha tocado escuchar algo o ver una noticia y dices, ¿qué? Bueno, prácticamente. Toda Susa se turbó al escuchar esta noticia. Pero quiero que veas el verso 15, porque la manera en cómo termina esta unidad, tal pareciera que lo sacaron de una película de terror. ¿Sí te das cuenta? Mira todo lo que acaba de decir y cómo termina el verso 15. El rey y la mano derecha del rey están bebiendo. ¿Y cómo está todo el reino? Turbado, conmovido. En este capítulo vemos por un lado a Mardoqueo y al pueblo de Dios. Y por otro lado vemos al enemigo del pueblo de Dios preparando un plan para destruir al pueblo de Dios. Después de ver la unidad, hermanos, muy probablemente algunos de ustedes están pensando que los problemas sucedieron en el capítulo número 3. Ay, qué problema sucedió en Esther capítulo 3. Pero no es cierto. A lo mejor otro sector está pensando que este odio, que estos problemas, esta hostilidad y esta persecución viene desde el primer libro de Samuel, capítulo 15. Todo tiene sentido. Agag, Saúl, Samuel. Bueno, viene desde Samuel capítulo 15, pero no es así. No es así. Con esto que les acabo de decir, muy probablemente alguno de ustedes piensa que este asunto viene entonces desde Amalek, cuando se levantó en contra del pueblo de Dios y Dios le dijo, no te olvides de destruirlos. Pero la respuesta es no. ¿Saben por qué? Porque la enemistad entre el pueblo de Dios y el enemigo del pueblo de Dios es desde tiempos antiguos. Y creo que ya sabes a dónde vamos a ir. Génesis 3. Vamos por favor a Génesis capítulo número 3. En Génesis capítulo número 3, la serpiente ha engañado a la mujer y por lo que entendemos, Adán deliberadamente pecó. De hecho, si tú tienes otra versión de la escritura, te vas a dar cuenta que muy probablemente Adán estaba con Eva en el momento en el que la serpiente engañó a Eva. Ahí estaba Adán. Después que el Señor está con Adán, Eva y la serpiente, quiero que escuchen lo que el Señor le dice a la serpiente. Verso 15, por favor. ¿Estamos ahí? Vean por favor Génesis 3:15. Y pondré que entre ti y la mujer, entre la serpiente y la mujer, pero también entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá la cabeza y tú le herirás. Hermanos, el problema que vemos en Esther, ¿es de Esther? ¿Es del primer libro de Samuel? ¿Es del Pentateuco? Desde tiempos antiguos y más antiguos de los que tú y yo pensamos, porque aquí el Señor le dijo a la serpiente que habría enemistad. Esta palabra enemistad también se puede traducir como hostilidad. Hostilidad. Habrá hostilidad, habrá enemistad entre la mujer y la serpiente. Entre su simiente y tu simiente va a haber ¿qué? Enemistad. Eso es lo que estamos viendo en el pasaje.
Pero dicha enemistad llegaría hasta sus descendientes. Y como vemos en la Escritura, esto fue una realidad desde el inicio, porque desde el inicio el pueblo de Dios sufrió todo tipo de hostilidad. Todo tipo de hostilidad. Profetas, reyes, hermanos, lo vemos con el pueblo todo el tiempo en la antigüedad. Pero ahora dice el apóstol Pedro que en Cristo somos el pueblo de Dios. Hermanos, hoy la iglesia es el pueblo de Dios. Lo voy a repetir. Hoy la iglesia es el pueblo de Dios. ¿Hay otro pueblo de Dios? No, la iglesia es el pueblo de Dios. Y si alguien quiere formar parte del pueblo de Dios, tiene que venir a Cristo. Y al estar en Cristo, estamos en su cuerpo, que es la iglesia. Ahora tú y yo somos el pueblo de Dios. Primera de Pedro 2:9, ¿lo recuerdas? Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. O como lo dice Pablo en Gálatas 6:16, ahora somos el Israel de Dios. Hermanos, tú y yo somos el Israel de Dios. Tú y yo somos el pueblo de Dios. Tú y yo lo somos en Cristo. Por lo tanto, la realidad de la persecución y hostilidad también se aplica a nosotros. También. De hecho, Cristo lo prometió. Jesús les dijo a los suyos que serían odiados por el mundo porque Él había sido odiado primero. Hermanos, seamos honestos. Si nuestro Señor fue odiado y perseguido, ¿qué se espera de los suyos? Que sean odiados y que sean perseguidos. En el Sermón del Monte, el Señor les dijo: bienaventurados a los perseguidos por causa de la justicia. Les dijo: bienaventurados a los que por su causa son insultados y perseguidos. Hermanos, el Señor no está diciendo, en dado caso que los persigan, en dado caso que sean odiados, en dado caso que no los quieran. No, lo da por hecho. Van a ser odiados, van a ser perseguidos y van a sufrir por mi nombre. Pero ¿saben qué? De todos los habitantes de la tierra, ustedes son los únicos bienaventurados o plenamente satisfechos. ¿Recuerdas qué le dijo Pablo a Timoteo? Timoteo, los que quieren vivir piadosamente vivirán como si estuvieran en la playa. ¿Qué dice? Padecerán persecución. Hasta nuestros días, esto ha sido una realidad. Hermanos, pequeña o grande, ha sido una realidad que este mundo no nos quiere, este mundo nos odia, este mundo todo el tiempo muestra hostilidad, simple y sencillamente porque somos de Dios. Y tú no puedes esperar lo contrario. Estoy convencido de que más de uno ha sufrido por esta causa. Las burlas, las humillaciones, el desprecio, ya sea en pequeña cantidad o grande. La realidad es que el pueblo de Dios experimenta todo tipo de hostilidad por ser cristiano. Esa es la realidad. Pero un día el Señor pondrá todo en orden. Un día el Señor pondrá todo en orden. Y cuando eso suceda, quiero que escuches mis palabras. Cuando el Señor venga y ponga todo en orden, lo peor que te puede suceder es que te encuentres con los enemigos de Dios. Eso es lo peor que te puede pasar. Eso es lo peor. Cuando el Señor regrese para poner todo en orden, lo peor que te puede pasar es que tú formes parte de los enemigos de Dios. Eso es lo peor que te puede pasar. Y antes de que alguno de los presentes diga: hermano, yo por eso soy amigo de Dios. Hermano, yo por eso todos los días me encomiendo a Dios. Yo por eso vengo aquí, hermano. Yo todos los días creo en Dios. Quiero decirte que esa no es la medida para ver si eres parte del pueblo de Dios. ¿Quieres saber cuál es la medida? Escucha lo que dice Santiago en su epístola. ¿Estamos listos?
cualquiera que se constituya amigo de este mundo, cualquiera que se llame o cualquiera que sea amigo de este mundo se constituye. Así que, hermano, mire todo lo que hago. Esa no es la medida. La medida es tú cómo tratas este mundo. Si tú abrazas este mundo, sigues la corriente de este mundo, abrazas este mundo, amas este mundo, la respuesta es simple: tú eres enemigo de Dios. Tú eres enemigo de Dios. Así que, ¿quieres saber si eres enemigo de Dios? Porque, hermanos, seamos honestos, más de uno piensa que ser enemigo de Dios es como levantarse: te odio, Dios, y ojalá y pudieras bajar, Dios, y te diría todas. Eso no es ser enemigo de Dios. El preferir tu trabajo más que Dios, eso demuestra que muy probablemente eres enemigo de Dios. El que tú ames el dinero, el que tú ames a este mundo, el que tú ames ciertas cosas, el que tú ames la inmoralidad, el que tú abraces el pecado, el que tú abraces la maldad, el que pongas muchas cosas en lugar de colocar a Dios en el centro de tu vida, eso te está gritando que tú eres enemigo de Dios. ¿Y por qué entonces digo que es lo peor que te puede pasar? Bueno, eso es lo peor que te puede pasar, porque cuando regrese nuestro amado Señor y Salvador, a todos sus enemigos los va a aplastar, los va a destruir. Fíjense qué ironía. Los enemigos de Dios quieren destruir al pueblo de Dios y no van a poder, pero Dios cuando regrese los va a destruir. Ese terrible final, según Apocalipsis, es la condenación eterna. Así que, escuchen bien, si esa es tu condición en este día, te invitamos para que vengas a Jesucristo, para que seas salvo de la ira de Dios, de la justa ira de Dios. En el pasaje, la ira de Amán es injustificada, son niñerías. Pero la ira de Dios no, la ira de Dios es justa, es santa. Así que te invitamos para que vengas a Jesucristo y seas salvo de la ira. Pero antes de que alguno diga: hermano, yo quiero formar parte del pueblo de Dios, quiero decirte lo siguiente: ¿ya has calculado el costo de seguir a Cristo? Escucha lo que dice Lucas 14:25. Escuchen por favor. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Y mira lo que dice Jesús: ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? Versículo 29, versículo 31. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? ¿Sí se dan cuenta de lo que está diciendo Jesús? Vienen grandes multitudes y Jesús se voltea y les dice: son multitudes, pero ¿quién en verdad quiere ser mi discípulo? Si tú vienes a mí, tienes que tomar tu cruz, tienes que negarte a ti mismo y tienes que seguirme. ¿Y qué dice Jesús al final? Les presenta estas imágenes de una persona que antes de construir primero calcula, de antes de ir a la guerra primero calcula. En otras palabras, ¿ya has calculado lo que implica seguir a Cristo? Todos quieren hablar del cielo, pero nadie quiere hablar de la cruz. Todos quieren hablar de la eternidad en paz y quietud, pero nadie quiere hablar del sufrimiento. Así que a todos los presentes quiero preguntarles lo siguiente: ¿estás dispuesto a pagar el costo de seguir a Cristo? ¿Estás dispuesto? Pero antes de que brote un desánimo en ustedes, quiero decirles que el sufrimiento, la persecución, la hostilidad no solamente es segura.
No solo eso es seguro, también la esperanza que tenemos en Cristo es segura. También la esperanza que tenemos en Cristo es segura. Hermanos, un día seremos consolados eternamente. Un día el Señor enjugará toda lágrima. Un día estaremos con Cristo sin pecado. Un día estaremos con Él por la eternidad y nada ni nadie nos podrá separar de Él. Un día seremos consolados. Un día el sufrimiento y la persecución que hemos experimentado tendrá su fin y el regocijo que tendremos en la eternidad no se podrá comparar. Por eso Pablo dice que las persecuciones o el sufrimiento presente no se puede comparar con las glorias venideras. Amada iglesia, lo que les acabo de decir es Apocalipsis 21. Y un día llegaremos ahí. El enemigo siempre ha tratado de destruir al pueblo de Dios. El enemigo de Dios siempre ha deseado la destrucción del pueblo de Dios. Pero quiero darte una gloriosa verdad que vemos en el Evangelio. El pueblo de Dios es indestructible porque su Dios es indestructible. El pueblo de Dios es indestructible porque su Dios es indestructible. De hecho, el fin de la historia termina con el Señor y su pueblo, a pesar de todo tipo de persecución y hostilidad. Tú y yo terminaremos con Él por la eternidad. Esa esperanza es viva. Esa esperanza es viva. Y esa esperanza no puede ser perseguida, esa esperanza no puede sufrir y esa esperanza no le pasa absolutamente nada, aunque haya hostilidad de este mundo, porque esa esperanza es Cristo. No sé cuántos de ustedes han escuchado acerca del obispo Policarpo, pero es uno de los testimonios más bellos que tenemos de mártires en los registros de la historia. Policarpo estaba a punto de ser quemado por la causa de Cristo. Y Policarpo pidió que no se le amarrara. Policarpo llegó a decir, Dios me va a dar la fuerza para permanecer ahí quemado, así que no me amarren. Policarpo fue a la hoguera, le prendieron fuego y murió de esa manera. Pero antes de morir, escucha lo que él oró. Y cito: Señor Dios soberano, te doy gracias porque me has tenido por digno de este momento, para que junto a tus mártires yo pueda tener parte en la copa de Cristo. Por ello te bendigo y te glorifico. Amén. En otras palabras, Señor, gracias porque voy a morir quemado. Solamente una persona que tiene una esperanza viva responde de esta manera ante la persecución. Te bendigo, Señor, todo lo tengo en ti. Habiendo dicho todo esto, quiero que meditemos en tres verdades para nuestro día a día. En primer lugar, ya que la hostilidad es segura, no te debe sorprender. Hermanos, cuando seamos perseguidos, no nos sorprendamos. ¿Por qué? Porque Dios prometió eso. Número 2. Recuerda que la hostilidad del mundo debe ser por causa de Cristo y no por tu conducta. Porque alguien pudiera pensar que está sufriendo por Cristo y no se da cuenta que es simple y sencillamente la consecuencia de su conducta y su carácter. Así que recuerda que la hostilidad del mundo debe ser por causa de Cristo y no por tu conducta. Y en tercer lugar, hermanos, esto es abrir mi corazón para todos los presentes. La persecución se debe enseñar desde los púlpitos. Mis hermanos, tengo mucha tristeza en mi corazón porque muchos púlpitos están llenos de mensajes motivacionales
y palabras de realización personal. Esto da como resultado que la iglesia esté pensando en todo, pero no está pensando en sufrir. En muchos púlpitos se les dice que todo va a estar bien, que no pasa nada y que le pidamos a Dios y que nos quite el sufrimiento. Y no se enseña que Dios nos ha prometido sufrir, Dios nos ha prometido que seremos perseguidos, pero también Dios nos ha prometido una firme esperanza. Así que yo ruego para que en este púlpito siempre haya enseñanza de que tú y yo somos, hemos sido y seremos odiados por este mundo porque no somos del mundo. Así que preocúpate si este mundo te está abrazando. Preocúpate si este mundo te da la bienvenida. Preocúpate si el mundo te considera del mundo. Porque eso te está indicando que tú eres enemigo de Dios. Que tú eres enemigo de Dios. ¿Y qué sucederá con los enemigos de Dios? Destrucción eterna. Así que mis hermanos, ¿la persecución es segura? Sí. ¿La hostilidad es segura? Sí. Pero también lo es la esperanza que tenemos en Cristo.